Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen a primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, jueves 1 de junio del año 2017. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista especial y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos será un balance político de la gestión gubernamental del FMLN. Es un gusto para mí saludar al invitado que nos va a acompañar en el transcurso de esta hora, José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN y secretario de organización de dicho partido. Buenas tardes, bienvenido a Informa TVX. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos los televidentes de TVX en todos los rincones del país. Un abrazo, un saludo para todos a propósito de este 8º aniversario del gobierno del FMLN. Gracias a usted por tomar esta invitación y tenemos muchos tópicos que desarrollar en el transcurso de esta hora y me gustaría que en este primer bloque aprovechemos para reflexionar un poco sobre el análisis de coyuntura, particularmente del FMLN, y si quiere le propongo hacerlo desde la perspectiva del año 2009, un punto que marca justamente de inflexión del ingreso del FMLN en la gestión gubernamental. Y solo para mencionar un contexto, 2 elecciones presidenciales ganadas, la primera en 2009 con un mayor margen de victoria respecto a la de 2014. En 2009 se obtienen 35 escaños en la Asamblea Legislativa como mejor registro del FMLN en su representación en la Asamblea Legislativa. Luego esa cantidad disminuye y se queda con 31 diputados y diputadas tanto en el 2012 como en el 2015. Dado ese contexto, ¿cómo analiza usted la evolución del partido respecto a los resultados electorales en los últimos 8 años? Yo creo que es importante tener en cuenta el entorno que tenía El Salvador en el 2009, la situación de América Latina. Estábamos en el corazón de un periodo de victorias populares, de victorias electorales, en los cuales, por supuesto, se ponía de manifiesto la rebeldía de los pueblos de América Latina frente a las pretensiones de la imposición del ALCA y de otras medidas de los organismos estos multilaterales que habían impuesto con su fuerza, con sus capacidades, el modelo neoliberal. Y habían sumido a la América Latina en una profunda pobreza, miseria, contradicciones que se comenzaron a superar en la medida que los pueblos fueron obteniendo victorias, acumulando victorias y fueron cambiando el escenario. Y se fue abriendo el camino de una ruta distinta para todos, ¿verdad? Y comenzó a producirse el efecto de una América Latina que, a pesar de la enorme crisis que el mundo vivía, la América estaba teniendo un desempeño distinto, que ha sido así al final, dijéramos, de esa larga crisis económica y social en la que, como consecuencia del modelo económico que se nos impuso, se provocó el quiebre, la caída de las economías en el continente. En ese escenario se produce la victoria y, por supuesto, en el escenario de un FMLN, ¿verdad?, que cumplía a esa altura casi 20 años de haber entregado las armas, de haber transformado su fuerza militar en fuerza política, de haber transformado su estructura militar en estructura política y que había hecho un ejercicio de participación en el terreno electoral continua, constante, mejorando, fortaleciéndose, ¿verdad? Y que fue obteniendo victorias en el terreno municipal, en el terreno legislativo, ¿verdad? Y hasta llegar a acumular la confianza, la voluntad, el cariño de los salvadoreños para darle su voto para una elección presidencial. Yo creo que es una historia fabulosa, ¿verdad?, de un partido que se ve, de una fuerza, dijéramos, que se ve sometida fruto de la represión, de la dictadura, de integrarse a la guerra, un partido que hace la guerra, que termina la guerra y se transforma en fuerza política y obtiene de victoria en victoria una acumulación que le permite ganar casi 20 años después, por primera vez, la presidencia de la República e iniciar un proceso de cambios, de transformaciones complejas, difíciles, a partir de que es importante
puntualizar esto. Llegábamos en el momento en que en El Salvador el modelo neoliberal había avanzado hasta puntos de casi quebrar la economía del país, ¿verdad? Y todo el aparato productivo salvadoreño había sido sistemáticamente desatornillado, desmontado, desmantelado, ¿verdad? La agricultura, la pequeña industria que teníamos fue siendo destruida y nos transformamos en un gigantesco supermercado, ¿verdad? Y nos especializamos en exportar salvadoreños que se fueran a trabajar hacia afuera del país, y en los casos de los hermanos que se fueron hacia el norte, casi en calidad de mano de obra esclava, sin derechos, a partir de la condición de ilegalidad con la que llegaban. Quiero aprovechar un poco este contexto que usted nos ha brindado, pensando un poco en el ciudadano, en la ciudadana, en el elector, en el simpatizante del FMLN, que podría hacerse esta pregunta que le voy a formular. 8 años de gestión en el gobierno del FMLN, a su criterio, ¿cuál es la gran diferencia de la gestión que desarrolló por 20 años el Partido Arena? Si alguien, por ejemplo, le consulta a usted que miembro del partido, una persona que afín al proyecto del FMLN, ¿cuál es la gran diferencia respecto a la gestión de Arena? ¿Cuál señalaría usted? Son varios escenarios en los que se evidencia un cambio completo de la perspectiva. Uno de ellos es el asentamiento, digamos, del respeto a los derechos del ciudadano, ¿verdad? Hoy hay total, plena, absoluta confianza y certeza del respeto a los derechos de la gente, a los derechos de la gente, de las personas. Podrán criticar de cualquier cosa al gobierno, pero el respeto a los derechos de los salvadoreños, en todos los sentidos, del derecho a la comunicación, a la información, ¿verdad? Del derecho a la educación, a la salud, hay un proceso sostenido, permanente de fortalecimiento y de ampliación, ¿verdad? Eso es bien clarito. El fortalecimiento de los mecanismos democráticos del país, ¿verdad? Ha sido sostenido, permanente. Todo el tema de la transparencia, ¿verdad? En el que hemos avanzado bastante, por supuesto que nos queda mucho por hacer, y sobre todo, de verdad, hacer que lo cumplan todos los actores de la sociedad. Hoy el tema de la transparencia se le aplica a las fuerzas sociales, a las fuerzas políticas, al gobierno, a las instituciones del gobierno, pero las instituciones privadas no rinden cuenta de dónde y cómo obtienen, en muchos casos, recursos, fondos, y no explican. Y no hay nadie hasta ahora que los haya podido persuadir de que deben de informar. Esa es una parte importante. Y luego lo otro, que diéramos es lo más grande, dijéramos, lo más tangible que se ha conseguido en estos años, es visibilizar a una parte de la población que no existía, ni socialmente, ni técnicamente, ni económicamente, estaban borrados, invisibilizados, que son los sectores más pobres de nuestro país, los más vulnerables, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos la relación del FMLN con estos sectores, pero también uno que ha sido parte de la discusión de la relación del FMLN con sectores empresariales. ¿Cómo posiciona usted esa correlación y ese vínculo del FMLN con sectores empresariales? De momento, permítanos la primera pausa. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad tenemos una entrevista especial. Estamos platicando con José Luis Merino, viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, miembro de la Comisión Política del FMLN, secretario de organización de dicho partido. Estamos haciendo un balance político de la gestión gubernamental del FMLN. En este bloque me gustaría que profundicemos un poco sobre las relaciones del FMLN respecto a los bloques económicos empresariales. Para eso quiero aprovechar para citar un texto que es de su autoría, un libro publicado en el año 2012, editado por Oceana Sur y por el politólogo cubano Roberto Regalado, en el cual se titula Comandante Ramiro, y quiero citar textualmente una frase: para ampliar y fortalecer nuestra política de alianzas tenemos que ganar a los sectores empresariales en el país, invitarlos a que nos ayuden a producir toda la riqueza posible,
ellos saben hacerlo. Aprovechando esta cita, quiero consultarle cuáles sectores empresariales el FMLN ha podido generarle confianza en esta relación estratégica a nivel político con el FMLN. Sí. Yo quisiera decir que los sectores empresariales a esta altura, posiblemente siempre fue así, no tienen una matrícula ideológica con una sola fuerza política, ¿verdad? Y a lo largo de estos 8 años ha habido un proceso de contacto, de comunicación, de relación con todos los empresarios de este país, ¿verdad? Yo quisiera en ese sentido expresar que los gobiernos del FMLN y el propio FMLN ha sido una fuerza con una capacidad de entrar en relación con distintos sectores económicos, incluso con aquellos que tienen signos ideológicos distintos a nosotros. Pero los hemos buscado, les hemos tocado las puertas, y yo diría que el corazón, pidiéndoles que pongamos primero el sentido y el espíritu de salvadoreños, ¿verdad? Y a este momento es importante expresar que buena parte de los pocos puntos que la economía ha ido creciendo tiene que ver con que hemos ido logrando hacer que esos empresarios, que los buenos empresarios piensen en su país. Teníamos un fenómeno y tenemos el fenómeno que las grandes corporaciones económicas, ¿verdad? Desde hace muchos años, y es importante anotarlo, que no solo ha sido en los gobiernos del compañero Sánchez Serén o en el gobierno de Mauricio Funes, o en el de Saca, o en el de Flores, o en el de Armando Calderón, en todos los gobiernos es evidente de que hay sectores empresariales, y entre más fuertes son, más acentuada es esa tendencia, llevan sus capitales a invertirlos a otras partes del mundo, ¿verdad? Tenemos como en Guatemala hay enormes centros comerciales y enormes emprendimientos constructivos, propiedad de empresarios salvadoreños. En Honduras, igual, en la Nicaragua sandinista, igual, en Costa Rica, igual, en Panamá, en Colombia, que rebalsa de dólares, en la República Dominicana, en la Florida, allá están invirtiendo. ¿Por qué no invierten en su patria? ¿Verdad? Esa es una pregunta que se las hemos hecho viéndoles a los ojos y miren, piensen en su tierra. Y hoy sabemos que algunos de esos empresarios han iniciado un movimiento y este año último fue récord, la empresa privada ha invertido más de $1.000 millones en la economía nacional, ¿verdad? Que por eso decía, ya forma parte de esos números buenos, nuevos, que hay en la economía del país. Porque la macroeconomía en El Salvador está funcionando bien, comienza a despegar, comienza a crecer, y uno de los logros tiene que ver con eso. Hay otras cosas, los productores de granos básicos, hablemos de arroz, de maíz, de frijol, se movieron y con alegría conocimos ayer los datos que el presidente informaba de que el dato final de la cosecha del año pasado en granos básicos llegó a los 26 millones de quintales. Y el 2009 en este país se producían solo 16 millones de quintales. Prácticamente comprábamos una gran cantidad de lo que nos comíamos. Le hacía esa mención en este escenario pensando en lo siguiente: en El Salvador, parte de su expresión histórica a nivel económico y político ha sido la configuración de grandes bloques económicos, lo sabemos, ¿no? Grupos como Cristiani, Poma, Murray Mesa, Esersky. Fue parte de la estrategia o parte de la idea del FMLN hacer una contrapropuesta empresarial, es decir, ante el escenario de que son bloques económicos que por años se han asentado en este país y en recursos claves como el café, como las telecomunicaciones, entre otros, fue parte de la estrategia del FMLN hacer una contrapropuesta empresarial, considerando que tal vez negociar con estos grupos no iba a ser tan sencillo. Sí, realmente es una estrategia económica. O sea, nosotros necesitamos que El Salvador recupere su capacidad de producir. Y en ese sentido dijimos, vamos a buscar a todos los sectores, a todos los actores capaces de imprimirle a la economía energía para salir adelante. Y se van dando casos y cosas. El señor Murray Mesa, ¿verdad? Él ha estado invirtiendo alrededor del proyecto del Citrán, por ejemplo. El proyecto del Citrán reúne a varios cientos de empresarios del transporte público,
¿verdad? Entonces, hemos ido logrando integración de distintos autores en proyectos en concreto. Recién se inauguró en el país la primera planta fotovoltaica, la primera granja que produce energía solar. Son empresarios grandes los que están invirtiendo en ese proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se ha iniciado un proceso en el que los grandes grupos económicos, ¿verdad?, me imagino discutiendo internamente, han ido tomando la decisión de volver a poner en el centro su patria, su país, para invertir en ella. Aprovechando un poco una lectura del mapa de relaciones de poder político que está en este momento en nuestro país, ¿cómo ve usted el FMLN en este mapa en el cual están expresiones económicas de sectores de derecha, expresiones o inversiones internacionales? ¿Cómo ve el FMLN respecto a esta expresión, por ejemplo, de derecha del partido político, no solo pensando en Arena, pero también otras expresiones que han hecho contrapropuestas o han ejercido un rol bastante tenso con el FMLN? Pienso en el sector judicial. ¿Cómo ve el FMLN? ¿Usted ve al FMLN en ese esquema, una relación de desventaja, de ventaja política? ¿Cómo lo ve? Yo creo que esencialmente en el FMLN siempre hemos aprendido a medir nuestra fuerza y nuestra salud política en relación con la gente, con el pueblo, con los salvadoreños, con los hombres y las mujeres que doblan el espinazo produciendo, con relación a aquellos sectores intelectuales, a las capas medias, que enfrentan, igual que todos los salvadoreños, todos los efectos de la crisis económica, los efectos de los desajustes sociales y económicos que provoca la sociedad, cuando está manejada incorrectamente. Entonces, en ese sentido, tenemos planteado frente a nosotros un escenario de combate, de lucha, de enfrentamiento, ¿verdad?, en el que nosotros seguimos conversando con los salvadoreños, pidiéndole la confianza a los salvadoreños de que este partido necesita seguir contando con su cariño, con su respaldo y con su apoyo, que los cambios, las transformaciones que hemos hecho hasta hoy le han ayudado a los niños y a los niños de los más pobres, pero también le han ayudado a los niños de los sectores medios, ¿verdad? El programa Cada niño una computadora está llegando a todos, ¿verdad? Y en las escuelas donde se pone en marcha este programa, no solo están los niños de los trabajadores y los comunes, hay escuelas de aquí, de la ciudad, donde los sectores medios tienen a sus muchachos estudiando. Entonces, hay un proceso de comunicación, de interacción con eso. Por supuesto que asumimos con mucha responsabilidad que hay sectores de las capas medias a los que no les hemos podido responder y les hemos pedido con el corazón en la mano, aguántense, que en la ruta, que en el camino de cambios y transformaciones sociales, económicas, los tenemos a ustedes, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de los procesos de elecciones internas en el FMLN. El escenario ya está dado, pensando en el 2018 y en el 2019, y me gustaría tener su lectura política al respecto. Permítanos una pausa, continuamos con más.